Amigos y amigas del deporte, bienvenidos nuevamente a nuestro programa producido por Kelvin Sánchez y OG Sports Performance. Desde el otro lado de la cancha, mi nombre es Glorimar Ortega. Hoy tenemos a Ángel Pérez, un jugador reconocido local e internacionalmente. Ángel, antes que todo, gracias por aceptar, ¿verdad?, de mi invitación y estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Glory, y a Kelvin, ¿verdad?, por la invitación y por esta iniciativa tan necesaria para seguir promoviendo el deporte que tanto amamos. Gracias. Ángel, yo quiero que todo el mundo sepa o conozca quién es Ángel Pérez desde las categorías menores. Y si comenzaste como acomodador, porque muchos de nosotros éramos o esquinas o centrales, todo menos acomodador. Pues mira, curioso, yo empecé como a los 12 años en el voleibol como tal. Siempre estuve, obviamente, en las canchas. Yo soy el menor de 3 en casa. Mis hermanos eran baloncelistas. ¡Wow! Y no lo sabía. pues por eso, cuando mis hermanos tenían 9, 10 años, yo tenía 3 años. Y pues no me daba de otra que ir con mis papás a la cancha. Como tú sabes, para esos tiempos no había teléfono, no había iPad, no había internet, así que la forma de entretenerse era jugando. Y ahí empezó mi pasión por el deporte como tal, más bien el deporte del baloncesto, que desde los 4 años lo jugué. Luego, ¿verdad?, en el colegio, desde que estuvimos hablando ahorita un ratito, yo creo que sucumbí, ¿verdad?, ante la cultura que Juan Grillo Avilés había creado en el Colegio Marista, donde el voleibol era... O sea, los jugadores de voleibol en Marista eran como artistas de rock and roll, tú sabes. Y pues como que el baloncesto no era tan importante en el colegio y todos mis amigos jugaban voleibol. Y por ahí yo creo que, ¿verdad?, empezó mi pasión por el deporte, más bien querer estar con mis amigos, jugar con mis amigos, no tanto que me gustaba el voleibol como tal. Ese primer año... A los 12 años, a los importante. 12, sí, okay. A los 12. Ese primer año en el colegio jugué esquina, jugué receptor. Y al año siguiente, cuando volvimos a los tryouts, ya Grillo me dijo, no, yo quiero que tú seas el acomodador del equipo. El año pasado me lo dijo, el año pasado te dejé ser esquina para que te enamoraras del deporte, pero yo siempre te he querido para que seas colocador. Así que, y por ahí empezó mi historia en términos del voleibol. Jugué mis categorías menores en Torrimal desde los 13 años. Todo el tiempo con el mismo club, jugué 13, 14, 15, 16, 17 y después, mientras no jugaba en el club, jugaba en el Colegio Marista, así que básicamente ahí en la avenida Ramírez de Arellano es donde aprendí a jugar voleibol y donde me enamoré de él. Háblanos un poquito de ese sacrificio estudiante-atleta, porque Marista no es, académicamente es bien exigente. ¿Cómo hacías para poder estudiar y mantener un promedio? Porque no tiene que ser 4 puntos, pero para estar ahí tienes que mantener un promedio. No, definitivo. Marista, el deporte siempre es secundario. Por lo menos, ¿verdad? Desde que yo estudiaba hasta ahora, todo el mundo conoce, es un equipo, es un colegio que no da becas deportivas. Así que la prioridad siempre eran los estudios. Yo, pues gracias a Dios, tuve un gran grupo de apoyo. O sea, mis papás siempre estuvieron ahí para mí y siempre me enfocaron, ¿verdad?, en que la prioridad siempre eran los estudios, no el deporte. Yo nunca me vi siendo un atleta profesional. Como te dije, yo jugaba porque me entretenía con mis amigos. Wow. Y si en el camino algo iba a pasar, pues pasaría, pero siempre en realidad lo veía como un entretenimiento y pues al final del día, si pasa, pasó, si no pasa, pues lo que me inculcaban mis padres era pues buscar una beca a través del deporte y tratar de sacarle una educación a eso y bueno, por ahí va la cosa. En Marista, pues igual tienes que mantener un promedio académico, tienes que mantener un promedio de conducta, tienes que cumplir con un montón de cosas y si uno se organiza, uno puede encontrar el tiempo para todo. Yo soy fiel creyente de eso. Obviamente, como hablamos ahorita otra vez, no había internet, no habían otras maneras de perder el tiempo. Claro. Entonces, pues era o estás haciendo deporte o estás estudiando. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Qué bueno que mencionaste eso para la generación de hoy día. Deporte, estudios y primero el deporte y pensar en universidad, no pensar en, no, quiero ganar este torneo, quiero tener el premio MVP. No, estoy enfocado en tener una beca universitaria que lo lograste. Sí, gracias a Dios. Fui reclutado por varias universidades en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Decidí, ¿verdad?, al final de cuentas irme para BYU. Estuve en Brigham Young 2 años. No di pie con bola.
traté, ¿verdad? Hice el esfuerzo mayor por poder quedarme todo el tiempo y nada, fue una experiencia de la que no me arrepiento, pero bueno, no era para mí en ese momento y decidí volver a Puerto Rico y regresé a la Universidad Politécnica, donde también fui becado pues, por estudio y deporte y ahí estamos. Llegaste al voleibol superior masculino a tus 16 años. Sí. Me mencionaste que jugaste con los Vaqueros de Bayamón y luego de ahí. Pues en el 99 los Vaqueros de Bayamón hicieron un equipo. Curioso, ¿no? Que el apoderado de ese equipo era Orlando Marino, el doctor Marino, que había sido apoderado de Naranjito, vino a Bayamón, hizo un equipo que duró poco tiempo, por lo menos él al mando del equipo y como te dije, yo la Pepín Cestero me quedaba a 10 minutos de mi casa, me invitaron a practicar y fui a practicar. ¿Quién te invitó? Me invitó Purilo, Juan Purilo, el entrenador de La Piedad, que era el coach para ese entonces, me había visto jugando en torneos de colegio, como era un equipo de nuevo, ¿verdad? Ingreso de cero, no tenían jugadores, pues estaban tratando de invitar gente joven. Wow. Me hicieron mi invitación a mí, recuerdo Fernando Morales, que es de mi misma edad, Jimmy Sepúlveda, Jonathan Acosta, éramos un grupo como de niños de 15 a 17 años y obviamente un talento que ellos tenían más adultos y él hizo ese equipo, al final del día pude llegar hasta el final, me escogieron y mis primeros 2 años fueron ahí. Luego de eso, Marino se va para Naranjito y curiosamente el equipo que lo compra Bayamón traen un colocador y deciden cambiar los 2 colocadores que teníamos y ambos nos cambiaron para Naranjito. Así que Edgardo Denis y yo, que estábamos los 2 en Bayamón, terminamos en Naranjito en el 2001. Y de ahí pues estuve con los Changos del 2001 al 2006. ¿Cuántos campeonatos? 5 campeonatos. Wow. Y un subcampeonato. Todos los años fuimos a la final. Perdimos el 2002 con Lares. Y después de eso, 2003, 2004, 2005, 2006. Ahí pues mi carrera ya estaba, ¿verdad?, empezando a desarrollarse un poco más y tuve ofertas para irme al extranjero y me fui para Europa. ¿Y en Europa? ¿Qué equipos estuviste y cuál fue el más que te gustó? Europa, wow, es una pregunta... También se la hice a Auri. A Auri por lo menos me la contestó bien fácil para ella, pero no para todo el mundo es igual. Fíjate, si yo tuviera que escoger, pues definitivamente sería la temporada que pude jugar en Italia. Yo creo que ella dijo lo mismo. Para nosotros los voleibolistas, ¿no? Por lo menos para mí, en mi caso personal, como te dije, para mí era un pasatiempo. Cuando me firmaron como profesional dije, espérate, aquí hay una oportunidad. Y cuando empecé a ver cómo era el ámbito profesional, pues siempre mi esperanza era poder ir a jugar a esa liga en Italia, que en los años 90 era una liga sumamente reconocida, la mejor liga del mundo por pela. Y pues eso era lo que uno miraba, lo que uno admiraba, lo que uno quería lograr. Y en el transcurso, pues, yo seguí mi carrera, seguí entrenando, se me dieron oportunidades, fui a jugar a Francia, estuve en Francia 5 años, fui a jugar a Eslovenia, fui a jugar a Austria, fui a jugar a Alemania, estuve en Rumania, que un sinnúmero ¿verdad? de ligas. Y al final de mi carrera, casi mi penúltima temporada como profesional, yo pienso que, yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Que el karma se encarga, ¿no?, de pagarle a la gente que hace las cosas de bien y que trabaja duro y que se esfuerza por mejorarse día a día. Y el destino me complació, ¿verdad?, regalándome poder jugar una temporada en Italia, que para nosotros es la NBA del voleibol. Así que jugar en la NBA no es cosa fácil y poder lograrlo a mis 37 años con una estatura por debajo del promedio, pues significó mucho para mí y yo creo que, ¿verdad?, fue como cementar, ¿verdad?, mi carrera y yo le decía a mi esposa, después de esto yo no tengo que hacer más nada. Así exactamente. Yo creo que si tengo que escoger, ¿verdad?, una temporada por lo que lleva y por cómo se le trata al atleta en Italia y cómo se maneja la liga y el profesionalismo que hay, yo tendría que decir que la experiencia más gratificante fue esa y que fue al final de mi carrera con mis 2 hijas y con mi esposa que pudieron vivirlo conmigo, así que yo creo que si se suman todos los elementos, definitivamente que esa sería. Qué bien. Entonces, en Puerto Rico también ganaste con Guaynabo. Sí. Estuviste en Guaynabo, terminaste con Mayagüez. ¿Te atreverías a decir
¿Cuál fue el campeonato más jugoso para ti? Wow. Complicado, ¿no? Yo creo que todos son especiales. Obviamente el primero nunca se le olvida a uno. El primero fue en el 2001, recuerdo una serie a 7 partidos contra San Sebastián. Uno, ¿verdad? Desde otra perspectiva, porque yo tenía 18 añitos, no era el jugador titular, sino era el colocador suplente, pero como quiera, ¿no? Era parte del equipo. Y ver a un Piqui Soto, ¿verdad? Del otro lado, y a un Víctor Rivera, un Feño batallándose ahí en una guerra, ¿sabes? Y ver las canchas llenas, tuvieron que mudar de San Sebastián a Isabela, nosotros nos tuvimos que mudar a Bayamón, el 7º juego fue en el Coliseo Roberto Clemente, desde las 4 de la tarde estaba todo vendido. Yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y pues ese recuerdo me lo llevo. Obviamente es el primero nunca se olvida, pero si tuviera que escoger algunos, yo creo que de los de Guaynabo son importantes para mí en lo personal, porque cuando yo, ¿verdad?, decidí salir de Naranjito, era buscando yo crecer como individuo, yo crecer como atleta. Salí de Naranjito de una franquicia extra ganadora, donde habían un montón de elementos que hacían esa franquicia difícil de que pudiera perder. Y yo quería retarme a mí mismo y abrirme una oportunidad a yo crecer individualmente y no simplemente, ¿verdad?, porque estoy con este grupo, pues soy exitoso. Yo quería probarme a mí mismo si yo podía ser capaz de armar eso que nosotros armamos en Naranjito, en mi pueblo de Guaynabo. Y al mudarme a Guaynabo, pues poco a poco, ¿verdad?, con mucho trabajo, logramos, ¿verdad?, construir algo parecido a lo que había en Naranjito en términos de voleibol. Obviamente la fanaticada, que es lo más importante que teníamos en Naranjito, no la teníamos en Guaynabo, pero en términos voleibolísticos pudimos lograrlo. Y yo creo que para mí esa temporada del 2016, que fue una de las últimas finales que había mucha fanaticada en las finales, fue contra el equipo de San Sebastián, contra Fernán Morales, Jeff Pita, un equipo de bastante nivel. Y ese año nosotros tuvimos un año pésimo, lesiones. Yo me fracturé la muñeca en el segundo juego de la temporada, no jugué en todo el año. Sequiel se lastimó el tobillo, Enrique no pudo empezar por un tendón. Entonces veníamos de ganar 2 campeonatos corridos y de momento como que no éramos ni cerca de ser los favoritos. Entramos a la postemporada en 5º lugar, estuvimos a un set de eliminarnos en los cuartos de finales. Wow. Y batallamos y terminamos ganando la final y ese año salí MVP de las finales. Y yo creo que ese campeonato es especial por eso, porque fue un año bien complicado, bien atípico, que nadie nos daba para ganar. Incluso estuvimos, como te digo, a un set de eliminarnos en Fajardo, contra el equipo de Yamil, Ulises, todo ese corillo. Que estaba bueno ese equipo también. Y pudimos sacar ese juego ahí al final y de ahí en adelante no perdimos más ningún partido, uno solo en la serie final. Así que... ¡Wow! Ángel, como acomodador, ¿cuál fue el challenge más grande que hayas tenido como acomodador? Porque el colocador, todo el mundo piensa que es tener unos dedos bonitos, tirar la bola. No. Hay muchas cosas que embargan en una posición de colocador, es hacer que tus jugadores jueguen para ti, mantener una dinámica positiva dentro de la cancha. Tienes que hacer lo que el dirigente diga, pero el dirigente no sabe lo que está pasando con los jugadores, porque a veces los dirigentes piden timeout, no, vas a hacer esta jugada, pero con esta... Bueno, yo lo viví. Con esta jugada, la jugadora te dice, ay, no me pongas la bola, que el juego está apretado. Sí, o sea, sí. ¿has pasado algo, alguna experiencia que quieras contar? Bueno, imagínate. Se puede hacer un libro, pero la experiencia, 1.000.000 de todo tipo de cosas, ¿verdad? Y situaciones. Yo pienso que si la pregunta es qué es lo más importante para un colocador o qué yo pienso que la palabra armonizar, yo creo que es esencial para un colocador. Yo creo que el colocador dentro de la cancha es un entrenador, el colocador dentro de la cancha es un líder, el colocador dentro de la cancha es quien dicta qué va a pasar. La bola siempre pasa por las manos del colocador, siempre, indiscutiblemente que en el 90% de las jugadas. Eso es así. So que el resultado del partido siempre se ve afectado por lo que tú estás haciendo. Y entonces esa responsabilidad yo creo que es algo que los colocadores deben embrace, ¿tú sabes? Aceptarla. Y
y lograr la forma de poder armonizar todos esos elementos para que el equipo pueda fluir lo mejor posible. A mí me tomó tiempo, yo creo que eso llega con la edad, obviamente tener grandes entrenadores en el camino, y para poder armonizar un juego, pues tienes que conocer las cualidades de tus jugadores, no solo voleibolísticamente, sino emocionalmente, psicológicamente, y además pues, llevar un estudio extenso de tu adversario, de lo que planean hacer, de todo ese tipo de cosas. Así ahora que dijiste de estudio, yo una vez leí, me perdona el reportero, ¿verdad?, que te hizo la pregunta. No recuerdo quién fue, pero leí que tú eras de los jugadores que escribías en las paredes de tu casa, ponías cartulinas, hacías las jugadas, algo hacía. ¿Eso es cierto? Mira, yo, como te dije, yo me empecé a enamorar del voleibol a temprana edad. Siempre tuve grandes entrenadores, desde Juan Avilés. Y obviamente cuando se hizo más serio, que yo pude ver que podía tener, ¿verdad?, una carrera de esto, como te dije al principio, solo era un pasatiempo. Pues me dediqué un poco a profundizar un poco más y yo entendía que mis cualidades no podían ser el más fuerte, ser el más grande, ser el más rápido, porque eso genéticamente, pues papá Dios no me lo dio. Pero, pues, ¿qué otras cosas yo podía hacer donde yo podía controlar ser lo mejor posible? Y yo creo que por ahí pasó, yo decidí concentrarme en ser un estudioso del juego. Y en mi época en la selección, con Carlos Cardona, pues, ya yo venía teniendo una idea de cómo poder estudiar las cosas y él me dio otra perspectiva, ¿verdad?, de cómo hacer ese análisis y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí seguí buscando y rebuscando mis viajes a Europa, jugando por allá, siempre cogiendo data de todo el mundo, información, y pues aquí en Puerto Rico tuve la posibilidad de trabajar con José Reyes, que para mí es una de las mentes más brillantes, ¿verdad?, del voleibol. Fue mi estadístico en Guaynabo para esos 2 años. Y yo siempre le decía a él que era un privilegio para mí poder tenerlo, porque yo lo que necesitaba es que lo que él hacía para los otros jugadores lo hiciera conmigo y que estuviera constantemente estudiándome, porque a mí me gustaría estudiarme a mí para prepararme, porque yo sé que las otras personas me están estudiando. Y durante ese proceso, pues él me traía un montón de data, un montón de gráficas, que para mí es más fácil verlo visual. Y pues yo tenía una pared en mi casa que pues yo la tenía llena de papeles. Y básicamente en los papeles decía pues todas las acciones que yo había hecho durante el año, cuando yo llamaba al central tal jugada que yo traía, qué es lo que pasaba luego, cuando la recepción venía de dónde, qué es lo que nosotros podíamos armar. Y pues eso fue un challenge bien bonito para mí, ¿verdad? Poder conocerme a mí a fondo un poco más. Sí, que tú tenías que jugar en contra tuya. ¿Sí? Exactamente. En contra de los demás, más en contra mía, porque sabía lo que estaban haciendo contra mí. Claro. Entonces, siempre tener un plan alterno para, si lo que está funcionando, pues saber por qué no estaba funcionando, porque posiblemente eso ya lo estudiaron de mí, así que qué es lo que yo puedo hacer ahora para eso. Antes ahora que mencionas eso, antes en universidad, yo no sé ahora, me imagino que no, pero se enviaban el juego, la universidad te pedía un juego y ese juego tú lo enviabas para que la universidad viera. Y entonces, cuando yo estudiaba afuera, yo le decía al dirigente, ¿qué video enviaste? Y él se me reía. Y yo le decía, sí, ¿qué video enviaste? Porque lo que hicimos en ese juego, pues yo no lo quiero hacer en el próximo. Claro. Y es exactamente lo que tú estás mencionando. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, yo creo que la tecnología cada vez es mayor en el deporte. Hay más herramientas para estudiar al contrario. Y obviamente, mientras más conocimiento uno tenga, el conocimiento es poder, tú sabes. Mientras más conocimiento uno tenga del adversario y de su propio equipo, pues más posibilidades uno tiene, ¿verdad?, de poder triunfar. No significa que va a suceder todo el tiempo, pero por lo menos vas a tener las herramientas para poder lograrlo. Y yo creo, ¿verdad?, como te dije, yo traté de escoger, ¿verdad?, que esa fuera la fortaleza en mi juego, porque por más que yo trabajara físicamente, yo más fuerte no me iba a poner. Por más que yo me reguindara de un palo, yo no iba a crecer más. Por más que yo sprinteara en la pista, pues yo podía ponerme un poco más rápido que otra cosa, pero no iba a pasar. Pero yo podía entrenar mi mente a poder analizar un montón de situaciones lo más rápido posible, constantemente. Y pues yo decidí en un momento de mi carrera empezar a trabajar más con mi mente y por ahí, ¿verdad?, fue el cambio que yo pude lograr de mitad de mi carrera en adelante. ¿Llegaste a la selección en qué año? Mira, mi primer invitación a la selección fue en el 2004, tarde, como te dije, yo empecé tarde, en el 2004. Cardona me invitó cuando le ofrecieron la selección nacional, él fue el primer técnico que me invitó a practicar
con la selección. Fuimos a era como un fogueo, entrenamiento en Dominicana. Él se llevó 18 jugadores y de esos 18 pues iba a ser el corte para los últimos 12 que iban a ir al premundial, que fue aquí en Cagua. Y de ese premundial pues si clasificábamos pues íbamos al mundial del 2006 en Japón. Pues ese fue mi primer torneo, el premundial aquí en la Sola Besares en el 2004, o sea, el 2005. Y titular desde el día 1, una locura, porque el otro colocador del equipo era Ángel Aja, que había sido básicamente mi mentor, ¿no? La figura a la que uno quería ser. Yo cuando estaba en 7º grado en Marista, pues Ángel Aja era el que estaba en 11 colocando, y como te dije, en Marista los voleibolistas eran como rockeros, ¿sabes? Él caminaba por allí y todo el mundo, pues y eso es lo que uno anhelaba, ¿no? Uno decía, bueno, yo soy colocador, yo quiero ser como que jamás te imaginaste que ibas a estar en la selección nacional con él. Compartiendo la cancha con él y siendo yo titular y él, ¿verdad? Apoyándome, porque fuera de que fuera mi ídolo, ¿verdad? En ese momento es mi amigo personal, es mi consejero, ha sido mi consejero desde pequeño. Así que bueno. Fue un momento bien bonito para mí, para mi carrera, ¿verdad? Ese comienzo en la Sola Besares. Y ganaste medalla. Ganamos, pues que perdimos con Estados Unidos la medalla de oro, pero logramos la clasificación, clasificaban los primeros 2, clasificó Estados Unidos y nosotros, así que... También tuviste en Centroamericano medalla de oro. Gracias a Dios, 2006... Cartagena medalla de oro, 2010 aquí en Mayagüez ganamos oro, 2014 no fui a los centroamericanos porque estaba jugando profesional en Europa y el equipo no me lo permitió, y 2018 en Barranquilla volvimos y ganamos oro, así que tengo 3 centroamericanos, porque yo no juego solo, tenemos 3 centroamericanos, 3 medallas de oro, gracias a Dios. Ángel, ya hemos hablado, ¿verdad? Un poquito de tu vida como jugador. Ahora, como dirigente, este es tu tercer año con las Pinkin de Corozal, ¿correcto? Tercero, 2 y medio, digo yo, porque el primero se nos interrumpió por la pandemia, pero sí, tercer año. Yo necesito saber, porque yo creo que esta pregunta, bueno, tal vez a una Xiomara Molero se le puede hacer, obviamente, pero no está en el ahora mismo Junco no está en el panorama. La sensación de llegar a una final por primera vez con los Changos de Naranjito como jugador. ¿Es la misma sensación como coach? No. No, es otra. Yo lo hablaba, ¿verdad? Con mi familia y como coach, perdóname, como jugador, uno está dentro del juego, uno ve las cosas desde otra perspectiva, uno está enfocado solamente en jugar, en hacer mi trabajo, y ver cómo yo puedo aportar al equipo a ganar. Además, mi primer campeonato con Naranjito, como te dije, para mí yo estaba ahí, disfrutándome casi como un fanático más, desde el banco, viendo a los mejores jugadores del país jugando ante una casa llena todos los días. Que tuve bien pocas oportunidades, porque en ese instante no, aunque era parte, no era tanta la responsabilidad. No me sentía tan responsable de lo que estaba sucediendo. Claro. Ahora como entrenador, nosotros llevamos 2 años y medio, ¿sabes? Sí, los dirigentes todos los días, dale, y creyendo, ¿verdad? En un proceso sin saber, porque es la primera vez, ¿no? Si yo siempre empiezas temprano, calladito. Calladito, pero tú sabes, porque tú estás por ahí cerca. Pero es la primera vez que lo hacía, ¿sabes? Que no es algo que yo sé cuál va a ser el resultado. Es verdad, un proyecto, una idea, esperanzando, ¿verdad? En que vaya a llegar ese tipo de resultados. Y son un montón de horas de sacrificio, un montón de horas de trabajo. Yo pienso que como entrenador, no quisiera decir que uno trabaja más, porque físicamente a lo mejor no es lo mismo que un jugador, pero uno le dedica más horas como entrenador que como jugador. Uno llega como jugador tú vas a entrenar y llegas a tu casa y te acuestas o lo que sea. Como entrenador yo voy a la práctica y tengo que estar con ustedes, y después de la práctica salgo y tengo que analizar videos y tengo que prepararme para el próximo partido y tengo que ver qué es lo que hace el otro equipo y tengo que bregar con todas las situaciones personales que tengan, ¿verdad? Todas las jugadoras, de lesiones, de no lesiones, de cosas personales, mentales, de trabajo. Aquí
aquí, ¿verdad? A diferencia de otras ligas, esto es semi-pro, yo digo, ¿verdad? Porque Claro. la mayoría de las jugadoras tienen un trabajo diario. El 80%. ¿sabes? El 80%. Que con eso también hay que ser empático y entenderla. Así que Las madres también. tengo madres en el equipo, así que tengo estudiantes, tengo de todo. Y ha sido un proceso de crecimiento bien lindo. Y pues uno se prepara y hace todo lo posible, pero como te digo, al final no depende de mí, tú sabes, depende de unas jugadoras que salgan ahí a jugar y que compren una cultura y que compren un producto, porque es lo que yo les dije a ellos, yo les estoy vendiendo un producto, si ustedes lo compran Claro. y nos sale bien, a lo mejor yo te lo vendo y después sale un limón, ¿me entiendes? Y tuviste todo ese tiempo dedicándole ahí y me salió una porquería el proyecto, pero yo creo, ¿verdad?, que hemos trabajado de manera seria y yo estoy bien contento, la verdad, porque llevamos 3 años duros. Pero, sin embargo, llevan 3 años y hay franquicias que llevan muchos más años y no han llegado a una final. Sí, no, yo sé, pero te digo, en lo personal, ¿verdad? Ha sido intenso. Llevamos 3 años aguantando un montón de cosas, tú sabes, críticas, un montón de Sí, Corozal es señalamientos, bien fuerte la fanaticada, igual que Naranjito. Claro, un montón de dudas que uno mismo se mete uno en la cabeza, porque como te dije, es la primera vez que lo hago, yo nunca había coachado, menos femenino. Esa era otra de las preguntas. Siempre, ¿y masculino? ¿Has dirigido alguna vez? Masculino tampoco, pero es lo que jugaba, ¿verdad? Y a pesar de que es el mismo deporte, pues he aprendido... ¿Hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia. Y pienso que cada vez hay menos. Pienso que cada vez el voleibol femenino se está tornando en un deporte de más potencia, como lo es el masculino ahora. Yo creo que antes el voleibol femenino era un voleibol más de control y control y control. Yo creo que cada vez, por lo menos si tú ves el voleibol internacional, ya los rallies son más cortos, Sí, ya hay jugadoras con más potencia, ya el ataque zaguero por el uno, por la pay, ya son recursos que se usan constantemente. Que yo lo veo cada vez pareciéndose un poco más al voleibol masculino. Y obviamente las mujeres cada vez son más fuertes, cada vez se entrenan más, cada vez lo cogen más en serio, tú sabes, que yo creo que todo es parte de eso. ¿Y la pared de tu casa? Muchas cartulinas, muchos papeles. Fíjate, cambié la pared, porque bueno, cada vez que ponía tape y quitaba, pues se me salía la Había un pintura. regaño de parte de tu esposa. Así que lo que hicimos fue que compré 2 pizarras y tengo 2 pizarras. ¿En la sala? No, gracias a Dios, tenemos un apartamentito que arriba tenemos una terraza con una área techada y pues esa área tengo un revolú allí, pero esa es mi área donde voy a ir a... Qué interesante, ese es como que tu área de coach, esa es tu oficina prácticamente. Esa es mi área de estudio básicamente, sí, Wow. allí tengo el proyector, la computadora y las pizarras y ahí pues me siento por las noches. Cuando acuesto a mis hijas, cuando mi esposa se duerme, porque uno llega de practicar y por lo menos hay que dedicarle algo de tiempo a la familia, pues a esas horas de la mañana, 11, 12, 1, 2, pues estoy ahí arriba. Ese estilo me recuerda a Carlos Cardona. Carlos, bueno, yo estuve con él en la selección y tú también, y él era todo el tiempo viendo videos, todo el tiempo, y llegaba el momento en que él decía, hay jugadoras que necesitan recibir para atacar bien. Y yo lo miraba y yo, ¿qué? Sí, hay jugadoras que cuando les sirven son más efectivas atacando. Y yo decía, Dios mío, solamente una mente maestra puede pensar en eso, porque todo el mundo lo que piensa es, el resultado, cuántos atacos positivos o negativos, pero tú no estás viendo si recibió adentro, si recibió corto, si recibió largo, si la derecha, la izquierda. Y él tenía esa capacidad, te pregunto, ¿impactó muchísimo? Claro, yo como te dije, ¿sabes? Carlos, yo venía porque yo vengo de la cultura de Juan Avilés, que para mí es una mente brillante, si no la más brillante que hay en el país en términos de voleibol. Y obviamente venía con esa cultura de conocer el voleibol, de querer emprender y todo ese tipo de cosas. Y cuando llegó a la selección, pues obviamente aún más todavía, porque en Naranjito ganábamos con mucho talento, pero para ese entonces no existía Data Volley, no había video, era Raful, que una mente brillante también, con su tablita, Milton Marrero, con su tablita de líneas, puntitos y eso, pero no es lo mismo. Y al yo llegar a la selección y ver, espérate, pero que esto se puede hacer también. Que yo puedo tener un video del equipo contrario y ver cómo ellos... Y él me abrió la mente a eso y
en el 2004, 2005, el 2006, 2007, esos 3, 4 años de la selección fueron los años que más estudios pues, de video yo pude ver. Y obviamente yo no solo veía mis videos, yo me ponía a ver los juegos que habían en YouTube de todos los colocadores y querer, ¿verdad? Seguir aprendiendo, ver qué está haciendo aquel en Brasil, ver qué está haciendo el otro en Rusia, cómo yo puedo añadir cositas a mis juegos. Claro. Y ese tipo de cosas lo aprendí, ¿verdad? Y lo fomenté. Él fue el que me fomentó eso, a enamorarme de esa parte del juego. Y yo creo que por ahí fue que empecé yo, ¿verdad? A despuntar algo un poco más. Y yo se lo debo a eso, ¿no? Al estudio, a la preparación. ¿Y Ángel Pérez como jugador? ¿Te faltó algo por hacer? Yo creo que sí, lo que nos faltó a todos, clasificar a unas Olimpiadas, yo creo que eso, ¿verdad? Siempre se nos va a haber quedado ahí. Yo creo que nosotros no lo merecíamos. Fuimos un grupo que dio mucho, ¿verdad? A este país. Yo creo que nos merecíamos esa clasificación. Estuvimos cerca 2 ocasiones. Y pues no se pudo dar, pero ¿faltó lograrlo? Sí faltó. Que hicimos todo por lograrlo, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos por lograrlo. El destino es así, no quiso que fuera eso, así que me quedo con esa espina de que no pudimos hacerlo, pero sin remordimiento, ¿verdad? Porque hicimos lo mejor que pudimos y al final perdimos contra mejores equipos que nosotros y eso es el deporte. Como dirigente, ¿tienes unas metas a corto plazo, a largo plazo? Pues mira, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Que empieza un nuevo caminar se debe poner metas, pero la meta primordial, ¿no? Que siempre ha sido la mía como jugador, siempre ha sido la mía como esposo, como padre, como amigo, es levantarme todos los días y querer ser mejor de lo que fui ayer. Y si es en eso, en términos del coaching, pues ver cómo hoy yo puedo ser mejor coach de lo que yo fui ayer. Con unas metas a corto plazo, claro, con unas metas a mediano y largo plazo posiblemente, pero con la meta más importante de que todos los días poder ir superándome, poder ir educándome un poco más en esto del coaching y obviamente ostentar, ¿verdad? En algún futuro poder irme y probar suerte en Europa, ser coach profesional en algún equipo, sería una meta, ¿verdad? Importante para mí. Si no se da, pues, como te dije, no se dio. Después que uno vaya todos los días superándose, pues, claro, eso es más que exitoso, pero definitivamente tengo ahí una luz diciéndome que quisiera ser un técnico puertorriqueño establecido en Europa en alguna liga, coachando al menos 3 o 4 años. Así que bueno, vamos a ver si eso se da. Bueno, pues Ángel, muchas gracias por compartir toda tu historia. Espero que muchos jóvenes ¿verdad? Se inspiren con tu historia porque eso es lo que nos hace falta hoy día. Gracias a ti, Glory, y siempre cuentan conmigo. Mucho éxito, ¿verdad? En esta nueva faceta. Gracias. Nos hace falta más gente como tú que echen el deporte para adelante, que quieran promocionar el deporte, así que cuentan conmigo siempre. Gracias. Bueno, amigos del deporte, hasta aquí esta gran entrevista con uno de nuestros grandes jugadores y ahora dirigente que está en su primera final. Le deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de Glorimar Ortega para que veas todos nuestros updates del voleibol.